Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tripanosomiasis, considerada una de las enfermedades de parasitosis tisulares por protozoos. A ver. Ya. Dentro de las generalidades, vamos a hablar de que en primer lugar va a estar causada por los hemoflagelados. Pertenecen al rinoprotista, al filum Euglonozoa y a la familia Trypanosomatidae. Si hablamos de forma general cómo es su estructura, podríamos decir que tiene dos características principales. Voy a poner aquí mi puntero. Listo. Va a tener un núcleo y va a tener un cinetoplasto. El núcleo y el cinetoplasto. Usualmente, a partir de donde vamos a encontrar al cinetoplasto, usualmente es una estructura más grande que el núcleo y casi en la parte anterior del núcleo usualmente sale el flagelo. Como estos hemoflagelados tienen formas parasitarias y tienen 4 formas parasitarias. La primera forma parasitaria se llama amastigote y este mastigote, bueno, de forma general se puede decir que las formas parasitarias se diferencian solamente en función a dónde se encuentra tanto el cinetoplasto como el núcleo. Y también si se encuentra o no el flagelo. En el amastigote, como su mismo nombre lo dice, amastigote quiere decir sin flagelo. Y porque en ese caso podríamos decir el tripomastigote también se encuentra en la misma ubicación. Miren, el núcleo se va a encontrar en la parte anterior y el cinetoplasto se encuentra en la parte posterior, igual que el amastigote. Pero la diferencia notoria es el flagelo y esta membrana ondulante. Entonces, para volver a repetir, las formas parasitarias son 4. El amastigote, en donde el núcleo se encuentra en la parte anterior, y el cinetoplasto posterior, y tiene una forma ovoide. El promastigote, que va a tener una forma muchísimo más alargada, en donde el cinetoplasto va a estar en la parte anterior y el núcleo en la parte posterior. Y el epimastigote, en donde ya comienza a salir el flagelo. Igual que en el tripomastigote, solamente que aquí, aparte de flagelo, también va a tener una membrana ondulante. Estos hemoflagelados van a causar 2 enfermedades, bastantes características y endémicas, por ejemplo, que son estas: la tripanosomiasis africana, o también llamada enfermedad del sueño, que su vector es la mosca tsetse, y el parásito son 3, la Trypanosoma brucei, la gambiense y la rhodensiense. Y la otra enfermedad, que es la tripanosomiasis americana, o enfermedad de Chagas, que es endémica de América Central y América del Sur. Y su vector son los reduvidos, o también los insectos hemípteros de la familia Reduvidae, y va a causar el Trypanosoma cruzi. Hoy día les voy a hablar acerca del Trypanosoma cruzi, que es considerada una enfermedad mortal porque se dice que en el mundo existen alrededor de 6 millones de fallecidos por esta enfermedad, y además es considerada como una enfermedad desatendida, que quiere decir que no existen políticas tan claras, por ejemplo, como en el Perú, para poder solucionar esto. Luego, ya bueno. Ya. La tripanosomiasis americana, o también llamado mal de Chagas. Vamos a tener el agente etiológico que se llama el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es un protozoo que cuando se encuentra en el torrente sanguíneo se va a llamar tripomastigoste. Y cuando se va a encontrar en un tejido se va a llamar amastigoste. Pero ¿por qué cambia de nombre? Porque cuando se encuentra en la parte circulante va a tener su flagelo, pero cuando llega al tejido, cuando el macrófago lo va a comer, se podría decir así, entonces este va a quedar sin flagelo y sin membrana ondulante, y entonces va a presentar esta forma, amastigoste. Entonces, decimos que en la tripanosomiasis americana o mal de Chagas vamos a encontrar 2 formas, el amastigoste y el tripomastigoste. ¿Cuál es su vector? El chinche redúvida. Este chinche redúvida, también llamado un hemíptero, que pertenece a la familia Reduvidae, también es un hematófago. Y también se le denomina, o bueno, dependiendo del lugar, le llaman el chinche besucón, porque justo va a picar alrededor de la región bucal. ¿Cuál es el reservorio? Puede ser el humano, los animales, incluso animales salvajes. En el Perú también incluso se encontraron en cuyes. ¿Cuál es la vía de infección? Puede ser por vector, es la vía de infección más principal. También existe una vía sanguínea, congénita, y la vía oral, incluso a través de la leche materna. La transmisión se da a través de contaminación fecal. Hay una gran diferencia, miren, entre la tripanosomiasis africana,
la mosca tsetse va a contagiar o infectar mediante la saliva, a diferencia de la trypanosomiasis americana, que no. El chinche reduvida no va a infectar mediante su picadura, porque el chinche va a venir, nos va a picar y no va a pasar absolutamente nada, sino que va a ser mediante las heces que va a dejar. Por eso es que se denomina contaminación fecal. ¿Y cuál es el periodo de incubación? Va a ser de 5 a 14 días. ¿Cuál es el ciclo de vida? Comenzamos así. Va a haber una persona que va a estar infectada, suponiendo que es esta persona de aquí, aunque aquí había otro gráfico más. Ahí está. Va a haber una persona infectada. Entonces va a venir el chinche y lo va a picar. Y de esa forma va a digerir o vamos a encontrar en esa persona infectada un tripomocigote circulante, porque va a estar en la sangre. Entonces, una vez que este chinche ya tiene este tripomastigoste en su organismo, se va a ir a su intestino medio. Y aquí va a pasar va a tener varios cambios. Esto más o menos va a ser alrededor de 20 días y va a tener 3 fases. Primero va a ser un esteromastigoste, luego va a ser un epimastigoste y finalmente un tripamostigoste. Este tripamostigoste, también llamado metacíclico, esa es la parte infectante de que va a contagiar o que se van a encontrar en sus heces. Aquí vemos las heces. Que se van a encontrar en el intestino posterior del chinche. Listo, entonces, recopilando otra vez, este chinche ha picado a una persona infectada. Entonces va a ingerir este tripomostigoste metacíclico y lo vamos a encontrar en su intestino medio y luego va a ir al intestino posterior. Y de repente pasa otra persona que no está infectada y lo pica. Listo. Entonces el chinche lo picó, hizo una pequeña herida, una excoriación, pero no le bastó con eso, aparte de que comió, ingirió sangre de nosotros porque es un hematófago, no le bastó con eso y dejó sus heces. Entonces, una vez que dejado sus heces, se nos da un poco de escozor, nos rascamos y es ahí donde puede ingresar a través de las heces a nuestro organismo el tripomostigoste. Pero no solamente puede ser a través de vernos rascados, sino que también puede ser que justo nos hemos rascado, pero no ha pasado absolutamente nada, y nuestros dedos, si se nos ocurra tocarnos, no sé, entró alguna pajita al ojo. Y entonces, de repente, estamos prácticamente llevando con nuestras propias manos al protozoo, a la región ocular, a la hendidura palpebral, y de esa manera va a ingresar también a nuestro organismo. Una vez dentro, cuando ya está dentro del organismo, tripamastigosta lo va a comer el macrófago porque nuestro organismo siempre nos está protegiendo. Entonces, una vez que el macrófago ha comido al tripomastigosta, entonces este tripomastigosta se va a comenzar a romper, va a salir su flagelo, su membrana ondulante y va a formar los amastigostas. Este amastigosta va a comenzar a dividirse por fisión binaria un montón. Su reproducción va a ser intensa y va a salir. Una vez que sale, se puede escapar del macrófago, va a llegar a otros tejidos, se va a ir a otros tejidos. Entonces, más o menos tenemos esto. Este tripamostigosta, ¿no es cierto?, que ya llegó a nuestro organismo, se va a ir a los tejidos y se va a denominar amastigosta porque se ha quedado sin flagelo ni membrana ondulante. Una vez que esté ahí, se va a dividir y va a tener 2 caminos. O bien, va a seguir como un amastigoste yéndose a otro tejido, o va a seguir como un tripamostigoste de forma circulante. Este tripamostigoste de forma circulante tiene una función importante porque de esa manera va a asegurar que la transmisión, no es que sea importante, sino que de esta manera asegura la transmisión, que siga, aumenta la parasitemia en nuestra sangre con la función de que si nos pica otro chinche, entonces otra vez a partir de nosotros pueda contagiar a otra persona. Pero hay que tener en cuenta de que en este periodo, mientras se está transformando, de mastigoste a tripamostigoste, ocurre en la fase aguda y eso más o menos demora o está en un tiempo de 10 a 15 días. ¿Algo más que les diga aquí? Ya, pasemos al siguiente. ¿Cuál es la patología y la patogenia? Se dice que esta enfermedad, el mal de Chagas, es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque usualmente no se ven, no se ve tan explícitamente su fase aguda y su fase de latencia. Solo aparece cuando ya está en su fase crónica.
pero de todas formas existe un 2% o existen pacientes o incluso en los niños en donde sí se puede ver estas fases. Entonces comencemos por sus fases, que son 3. La fase aguda, la fase de latencia y la fase crónica. Esta fase aguda, como ya les expliqué anteriormente, primero se ha tenido que formar una mastigoste cuando está en un tejido, ¿no es cierto? Entonces, este mastigoste tiene preferencia por irse a los macrófagos, a los fibroblastos, a las células de Schwann, a los miocitos. Una vez que están ahí, se destruyen, ¿no es cierto? Y una vez que ha sido destruido, van a salir los parásitos de forma libre. Entonces salen los parásitos libres y van a invadir otras células. Esa acción va a generar una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria va a formar un edema local. Este edema local se da porque van a haber ganglios que van a ser bloqueados, pero no solamente va a ser a nivel de los de ganglios, sino que también se va a ir a otros órganos como el vaso, el corazón, la médula ósea, el cerebro, los ovarios y los testículos. ¿Y por qué he puesto parasitemia en las 3 fases? Porque hay que tener en cuenta y no olvidarse jamás que solamente en la fase aguda la parasitemia ha aumentado o está en sus niveles más altos. Y por eso es que aquí se puede hacer una detección, porque a diferencia de la fase de latencia, la parasitemia es muy baja, igual que en la fase crónica. ¿Y por qué está esta parasitemia alta? Porque les expliqué aquí de que estos amastigostes se han reproducido de forma excesiva y es por eso es que se puede encontrar justo en su fase aguda una parasitemia alta. Cuando existe una complicación, puede ser porque son personas que tienen VIH o son inmunodepresivas, y les va a dar una meningoencefalitis, pero siempre y cuando existe una complicación, usualmente no pasa. Esta fase aguda también existe, también se puede decir que su mortalidad es casi nula. La mortalidad para el mal de Chagas usualmente es a nivel de fase crónica o fase de latencia. Y la mortalidad no ocurre por ninguna de estas cosas que les acabo de mencionar, perdón, uno de estos signos, sino va a ocurrir por una miocarditis o puede ser por una, miocarditis o una muerte súbita incluso. Ya. Pasemos a la fase de latencia. Esta fase de latencia es asintomática. Esta fase aguda dura aproximadamente 3 a 4 semanas, pero esta fase de latencia es asintomática, no presenta ningún síntoma, pero de todas formas, el protozoo sigue o el tripanosoma sigue en nuestro organismo y está dañando tanto al corazón como al sistema digestivo, pero sin presentar ningún síntoma. Acá la parasitemia es baja. Y esta fase de latencia incluso dice que puede durar hasta 10 años. Luego vamos a tener una fase crónica. Y esta fase crónica también la parasitemia es baja y se va a caracterizar porque va a afectar a 2 órganos específicos, tanto al corazón como al tubo digestivo. En el corazón, como ha habido una respuesta inflamatoria, se va a formar una trombosis mural endocárdica. Esto va a ocasionar que se destruya o se desintegren las fibras miocárdicas y va a generar lesiones. Y entonces ahí se va a formar un edema intersticial, porque la característica de la forma parasitaria amastocigoste es que va a formar pequeños nidos en el tejido. Entonces estos nidos se están formando en el tejido cardíaco. Y cuando se rompe este nido, da una respuesta inflamatoria. Y ahí comienza a formarse un edema intersticial. Luego, en esta fase crónica pueden pasar 2 cosas. Una insuficiencia cardíaca no congestiva y una insuficiencia cardíaca congestiva. En esta insuficiencia cardíaca no congestiva va a dar una muerte súbita, pero si fuera congestiva, entonces va a avanzar hacia una cardiopatía mucho más, una cardiopatía. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Ya. Dentro de las manifestaciones clínicas, nos guiamos de la parte anterior de la fase aguda, de la fase de latencia y la fase crónica. En esta fase aguda de la manifestación clínica, la principal es el síndrome febril, pero como les dije, es casi asintomático, o mejor dicho, pasa desapercibido. Solamente se encuentra en un 2% de síntomas leves en niños. Este síndrome, vamos a encontrar un síndrome febril porque los parásitos han llegado hasta los ganglios linfáticos. Cuando llegan e invaden los ganglios linfáticos, van a ocasionar que exista fiebre intensa, va a haber escalofríos. Las características de esta fase, ¿no? Es anorexia, vómitos, diarreas, cefalias. Y finalmente puede llegar a formarse también incluso un edema generalizado.
Luego vamos a tener este tiempo de la fase aguda es corto, de 4 a 8 semanas, pero la incubación es de 8 a 10 días. Las características de esta fase aguda. Uno puede diferenciar a través de dos signos físicos el mal de Chagas en la fase aguda, solamente en la fase aguda. Hola, ¿qué pasó? Ya bueno. Mediante dos signos, el changoma y el otro se denomina el signo de Romaña. ¿Cuál es la diferencia? El changoma va a ser una placa erisipeloide, ¿no es cierto? O aparece como un nódulo inflamatorio, es blando, en la parte interna va a tener, es necrótico y va a infectar a los ganglios que se encuentran alrededor. Por lo tanto, sería una adenopatía. Y el signo de Romaña se caracteriza porque es un complejo oftalmoganglionar. ¿Por qué? Porque dice que está afectando al edema bipalpebral. Va a formar un edema bipalpebral, ¿no es cierto?, en los dos párpados y puede ser unilateral o bilateral. En este caso es unilateral. Y algunas veces este signo de Romaña también se acompaña de conjuntivitis, de queratinitis, de acrocistitis. Ya. Usualmente estos dos signos desaparecen después de 3 a 4 semanas. Pero sí siguen permaneciendo, las adenopatías persisten de todas formas. Luego vamos a tener la fase de latencia. En la fase de latencia ya les dije que es una fase prolongada porque de todas formas está afectando los órganos, tanto el corazón como el sistema digestivo, pero no tiene ninguna manifestación asintomática en el paciente. Y aquí tenemos que la parasitemia baja incluso a nivel que se encontraba en la fase aguda a menos 20, incluso 60%. Aquí se dice que usualmente se van a formar el 30% de daño cardíaco y 50%, 50% de daño cardíaco, digestivo, neurológico. Luego tenemos la fase crónica y esta fase crónica se caracteriza por dos clínicas importantes, que es la miocarditis y la cardiopatía. Y otra característica más es la cardiomegalia y también la visceromegalia, porque dice que en esta fase crónica también existe un megacolon y un megaesófago. En el megacolon, las características o los signos va a ser una disfagia, un dolor, va a tener dolor, una hipersalivación y regurgitación. Y en el megacolon va a haber una constipación, incluso se puede, como ha aumentado de tamaño, se puede palpar, ¿no es cierto? Tiene una gran masa abdominal. Esta forma crónica, esta miocarditis puede llevarnos a una muerte súbita. Usualmente esa muerte súbita en los pacientes con mal de Chagas son alrededor del 55 al 66%. Y o también a fallo cardíaco entre 25 y 30%. ¿Cuáles son los signos en esta fase crónica? Mientras aquí hablábamos de anorexia, de fiebre, aquí vamos a tener palpitaciones, mareos, diarreas, pero no olvidemos que esta fase de latencia ha sido aproximadamente de 10 años, incluso puede ser menos, ¿no? Meses, y esta fase crónica aparece después, ¿no es cierto? Por eso es que las complicaciones son más graves. Existen grados de estas manifestaciones y complicaciones, ¿no es cierto? Y en el último grado ya es cuando tenemos esta, ¿no?, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia. Vamos a tener cómo se diagnostica. Pero no olvidarme, acá me estaba olvidando, de la forma congénita. Cuando una paciente está embarazada, cuando una mujer está embarazada, también puede transmitirlo de forma transfetal al feto. Y entonces el mal de Chagas se puede transmitir de esa forma. Y esa se le llama la forma congénita del mal de Chagas. Usualmente dice que va a ocasionar del 10 al 20% de los abortos y de los partos prematuros. Es poco frecuente, pero ese porcentaje es en Chile y en Brasil. Bueno, así lo encontré. Y allá. El cuadro clínico que va a presentar el recién nacido también son parecidos a los que se encuentran en la fase crónica. Va a tener una meningoencefalitis, puede tener convulsiones, etcétera. ¿Cómo se detecta? El diagnóstico se tiene que tener en cuenta las fases, como eran 3, una fase aguda, una fase de latencia y la última fase era la crónica. Entonces, si queremos detectar de forma correcta, en la fase aguda vamos a utilizar sobre todo el examen de sangre fresca o el Stroud, que también se le denomina el examen de concentración, ¿no es cierto?
porque en este examen de sangre fresca se pone en un tubo de ensayo a la sangre y se hace una centrifugación y en el suero se va a encontrar justo los tripamostigostos. En cambio, en la parte de extendido, su sensibilidad disminuye, pero siempre y cuando sea una fase aguda, porque es en la fase aguda en donde existe una parasitemia alta, porque si hacemos esta detección en el tiempo indeterminado, por ejemplo, en la fase indeterminada, este, esta sensibilidad puede disminuir hasta un 50%, no sería tan efectivo. Además dice que van a haber otro tipo de diagnósticos que pueden ser los métodos convencionales y los métodos serológicos y los moleculares. Usualmente las personas que se encuentran en fase crónica, en esta fase crónica, según la Organización Mundial de la Salud, eh, recomienda que se hagan 2 pruebas, o puede ser bien la prueba ELISA o la IFI. Ya está. ¿Cuáles los modos de transmisión? El principal modo de transmisión va a ser el vector, y que ya les dije que es el triatoma, ¿no es cierto? ¿Cuál es otra? También puede ser un modo de vector. Bueno, acerca del triatoma, existen muchas especies, incluso más de 130 especies. En el Perú, la que es más importante o la que causó el 50% de el mal de Chagas fue el triatoma infesta. Estos triatomas llegan a vivir hasta 300 días y la forma patógena que se encuentra dentro de va a llegar incluso hasta 100 días. Pone alrededor de 1.200 a 1.400 huevos. Eso implica de que a la hora de infectar va a ser un montón, ¿no es cierto? Y también tenemos un modo de transmisión a través de la transfusión sanguínea. Se encontró que en lugares tanto como en Chile, Argentina, Bolivia, con personas que eran pertenecientes a lugares endémicos donde se daba el mal de Chagas, tenían en las transfusiones sanguíneas alrededor del 63% de la sangre estaba infectada, y entonces tenían que lo tenían que dejar en la nevera alrededor de 3 semanas para que pierda viabilidad el tripanosoma, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta que, suponiendo que no exista esa clase de seguridad en esto, podría infectar a más personas, ¿no es cierto? Luego, el trasplante de órganos también existe, principalmente en los órganos del riñón, el hígado y el corazón. Cuando el paciente es parte o vive en la zona endémica, también puede, mediante su donación de órganos, transmitir el mal de Chagas a la persona que ha donado. Y algunas veces es en fase crónica y, y los, y, y los pacientes ya no pueden sobrevivir. Y la vía oral, acá está en la vía oral, puede ser que haya sido de forma accidental en un laboratorio, ¿no es cierto? La persona que está analizando las pruebas, puede ser que haya sido en las heces que ha dejado la chinche en la carne, ¿no es cierto? O también incluso a través de la lactancia materna, cuando la madre tiene o está infectada por tripanosomiasis. Ya está. Y el tratamiento, para el tratamiento usualmente se utilizan 2 medicamentos, el benzinadazol y el nifurtimox. Siempre se utilizan el X para la fase aguda, es más efectiva, pero para la fase de latencia y la fase de crónica ya no tendría mucha efectividad, solamente sería para disminuir la parasitemia, la cantidad de tripanosomostes que se encuentran en la circulación, porque en la fase tanto latencia como en la fase crónica, lo que se ve afectado ya no solamente es el aumento de los parásitos, sino que también ya tienes otras afecciones como insuficiencias cardíacas, y entonces se tiene que acompañar de medicina a la par, ¿no es cierto?, con esas insuficiencias. Entonces, para tratar en la fase aguda se utiliza el benzinadazol, y usualmente para los niños es de 5 a 7 miligramos por kilogramos por día. A los niños de 12 años, según el botero, decía que era de 7 a 10 miligramos de kilogramos por kilogramos, me confundí, perdón. Y decía que una dosis mayor de 5 miligramos incluso podía causar erupciones y náuseas, pero no se podía retirar la medicina siempre y cuando cause o aumente, existan fiebres intermitentes, entonces ahí sí se interrumpe la medicina. Y además se consideraba o se sugeriría que se vaya haciendo hemogramas
para ver el nivel de parasitemia. No, no está recomendada esta medicina para mujeres embarazadas y tampoco para las mujeres que están dando de lactar, y tampoco ingerir alcohol. Y, y luego la segunda medicina era el Nifurtimox. Este Nifurtimox era una medicina importante porque activaba las enzimas necesarias para el metabolismo de glucósidos y ¿cuál es la dosis? Se consideraba de 15 a 20 para niños. Me olvidaba de que el bencidazol, ¿cuántos días se tenía que dar este tratamiento? De 30 a 60 días, a diferencia del Nifurtimox, que se tenía que dar alrededor de 90 días. Pero si se encontraba en una fase crónica, podía ser de 90 a 120 días. ¿Cuál es la dosis? Es de 15 a 20 días, de 15 a 20 miligramos por kilogramos en los niños. En los adolescentes aumenta más, disminuye de 12.5 a 15 miligramos, pero si tenía complicaciones como una meningoencefalitis, era de 25 miligramos, y si tenía alguna afección, si tenía alguna, por aquí estaba, ya bueno. Además se recomendaba que a las personas adultas, usualmente el Nifurtimox era más efectivo en las personas jóvenes que en las personas adultas. Por lo tanto, en las personas adultas se decía que se vaya dando dosis más pequeñas hasta llegar a 11 miligramos y aumentando de 2 en 2. Y ¿cuáles son los efectos adversos? Tenemos anorexias, náuseas, vómitos, pero ya les dije que eso de aquí solamente se interrumpían siempre y cuando de una fiebre o haya adenopatías. Perdón. Y aquí había un caso clínico para analizarlo y habían dos preguntas, pero son sencillas. No sé si lo quieran responder. La pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Sí me escuchaste, Pi? Sí. Adelante. Ya. Sí. Ya, entonces la primera pregunta era de un adolescente de 12 años procedente de un valle costero de la región suroccidental del Perú, presenta al examen un edema bipalpebral unilateral, una adenopatía preauricular y una hiperemia de la conjuntiva y la acrocistitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Chicos, no sé si quieren responder o, bueno, tienen que responder. La B. Una enfermedad de Chagas aguda porque, acá estaba acá, la fase aguda y cuáles son sus manifestaciones, y era el changoma y el signo de Romaña, acá está el edema bipalpebral. Y la segunda ya pues es, ¿cuál es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas? El Trypanosoma crucis. Y el de aquí, bueno, es un caso clínico que era referido a este caso de aquí, y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos?